Hola amigos de TVON Chile, bienvenidos a Armonía y Salud. Hoy día saludamos a una invitada muy especial que ya nos acompañó en otra oportunidad. Ella es Susana Escoge, que ha venido gentilmente a acompañarnos, y hoy, honrando a nuestros padres y madres, vamos a conversar de un tema muy especial que tiene que ver con nuestra energía amorosa, con nuestros ancestros. Pero antes que dar a conocer esto, vamos a saludar a Susana, que es su nombre espiritual, y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias de poder compartir toda esta experiencia, de que no estamos solos en este mundo, y de cómo poder recuperar nuestra identidad y nuestra salud, no solamente física, sino también emocional y mental. Emocional y mental, que es muy importante en estos tiempos. Sí. Bueno, y es por eso que hoy vamos a conversar, no es una entrevista, sino que vamos a tener una conversación acerca de las constelaciones familiares. Lo poco que pueden saber algunos televidentes respecto de las constelaciones familiares, o al menos podemos introducirlo, ¿verdad?, pensando que esto viene de un término alemán, de un concepto, ¿verdad?, que tiene que ver con colocar a la familia, ¿no es cierto?, de ordenar un sistema. Sí. ¿Qué nos podrías contar tú, Azucena, respecto de qué son las constelaciones familiares? Mira, bueno, como hablaste de la palabra constelación en alemán, que en el fondo es eso, que como ordenar, también nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando decimos las constelaciones astrológicas, claro, ¿no es lo cierto? primero que uno se imagina, si tú muchas lo ves, estrellas. Claro, pero están en un orden. ¿Ah? Sí. Entonces, es lo mismo, ¿ves? Que para nosotros es más claro, a lo mejor, claro, que esa constelación que tiene un orden, y que uno, y después viene el otro, y que primero está el Géminis y después viene el Cáncer. No es al revés, hay un orden. Hay un ordenamiento. Entonces, lo que habla las constelaciones justamente habla de este orden dentro de las familias, por eso que se llama constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Sí. Entonces podríamos decir que este concepto tiene que ver entonces con un sistema, ¿verdad? Pero también sabemos que está vinculado a una terapia, o es una terapia en el fondo, ¿verdad? Y tiene alguna vinculación también con el psicoanálisis. Sí. ¿Sí? ¿Qué nos podría contar de eso? Con la teoría sistema, con la fenomenología, el que creó este concepto de constelaciones familiares, Bert Hellinger. Es un alemán que todavía está vivo, nació en 1925, y no solamente vivo, sino que acaba de dar un curso, una capacitación en México sobre las nuevas formas de hacer constelaciones, que ya las voy a hablar, que le llama las constelaciones del espíritu. ¿Ah? Entonces está, pero con una energía y una vigencia constante. Claro. Y él, la realidad que él es filósofo, es psicoanalista, y estudió muchas cosas, análisis transaccional, muchas cosas investigó. Y él descubrió realmente que la dificultad que había era central en relación con nuestra familia, que algo pasaba a nivel de nuestra familia actual y la que no estaba tan actual, como los abuelos, los bisabuelos, y que habían dificultades que estaban resonando con algo de atrás. Entonces ahí él dijo, utilizó ese término de constelación de orden, ¿no es cierto? Y empezó a trabajar. Entonces utiliza muchas miradas, muchas técnicas terapéuticas, pero la forma de trabajar de las constelaciones familiares las inició Albert Hellinger como constelaciones familiares. Y actualmente, como tú dices, todavía está desarrollando, o sea, está transmitiendo, comunicándonos, digamos, este saber. Sí, todavía. Ahora también, fíjate, yo te quiero añadir también que, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, el que ha sido nuestro chileno, ¿no es cierto?, que ha transgredido para algunos. Sí, todo el estatus y la forma. Él también empezó a investigar, y él también desarrolló paralelamente, más no desde el inicio como Bert Hellinger, pero también, y él le llama psicogenealogía. Claro. Entonces él trabaja con psicomagia también, ¿entendés? Claro, él, con digamos, actos psicomágicos. incorpora su propio sello
Sí, a esta técnica. Bueno, exactamente. sabemos que igual hay varios chilenos y que también a lo mejor esto recibe distintos nombres, porque también Sí. Pedro Engel en Chile, ¿no es cierto?, que ha desarrollado la ancestrología. Exactamente. Y- Y Pedro Engel se inició con Lola Hoffman. Lola Hoffman era la que en el libro que él publicó también, ahí cuenta su experiencia cuando Lola Hoffman le decía que era clave que uno tenía que hacer, por ejemplo, un altar a los ancestros, o sea, tener las fotos de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y honrarlos, y ojalá honrarlos todos los días. ¿Ah? Entonces él tomó esto y desarrolló con todo el caminar que tiene Pedro, la ancestrología, y él también está haciendo un aporte muy importante Sí, para Chile. de todas maneras, sí. Sabemos mucho de ese aporte también. Qué bueno. Sí, y Susana, mira, en este ordenamiento, ¿no es cierto?, de colocar, ¿cómo podemos explicarlo mejor, digamos, de esto de poner al padre, a la madre, a los hermanos? Porque muchas veces con las crisis que hay también hoy familiares, quizás para alguien sea muy difícil decir dónde pongo a este padre o esta madre. ¿Qué significa eso? ¿Cómo uno llega a hacer ese orden? Entendiendo algo mucho más profundo. Bert Hellinger, lo primero que se dio cuenta es de que había que poner en paz al sistema familiar, había que ordenar. Entonces él a eso le llamó los órdenes del amor, ¿ah? Que fue como cuando él al principio empezó a trabajar con las personas. Entonces, por ejemplo, una de las características del orden del amor es la jerarquía. Claro. O sea, la jerarquía es clave en el sistema. El que llegó primero, llegó primero. ¿Ah? O sea, no puede el que llegó después tomar el lugar del que llegó primero. Claro. ¿Ah? Cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su lugar, y en ese caso la jerarquía es temporal. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, si visualizan desórdenes en algo, por ejemplo, común, está el papá, la mamá, ¿no es cierto?, y los hijos. Entonces, por ejemplo, hay un divorcio y ya hay una nueva pareja, por ejemplo. Entonces, la primera pareja siempre tiene prioridad sobre todas las que vienen después, ¿no es cierto?, porque es la primera o el primero. ¿Ah? Entonces, cuando tú respetas y honras de eso, no quiere decir que esté presente en la relación, en la nueva relación, porque hay una nueva relación. Pero si los dos honran y respetan de que ella llegó primero, se empieza mágicamente a solucionar todo. Claro. No hay roces, no hay celos, por ejemplo. No, exactamente, porque cada una toma su lugar. En el fondo es una aceptación, porque es parte de nuestra historia, ¿verdad? Exactamente. Pero sí. eso, ¿cómo las personas que a veces tienen dificultad también en este manejo de sus emociones frente a estas situaciones cotidianas, o de una expareja, o más, mejor dicho, anterior pareja, ¿cómo le podríamos enseñar esto? ¿Tú dirías que esta terapia nos da una opción de trabajar? ¿Cómo lo podríamos hacer? Es poner orden. Ya. Entonces, te voy a contar cómo se trabaja más o menos para poder llegar a eso. ¿Ah? Es un método que pone paz en nuestros corazones, ¿no es cierto? Eso ya te lo dije, que es a través del orden. ¿Y cómo se hace? Una representación aquí en el espacio donde tú pones a los representantes y los colocas de acuerdo a lo que tú sientes, cómo tienen que estar. Por ejemplo, si lo que me estás preguntando, el hombre, la pareja actual y la primera pareja, por ejemplo. Y tú los pones acá. Y se trabaja con personas, claro, o sin personas. Otras personas, sí. Claro, que pueden colaborar ocupando esos lugares. Claro, porque se trabaja grupalmente, claro, o individual. ¿Ah? Y en las dos miradas pasa lo mismo. ¿Ah? La única diferencia es que en el grupal se trabaja con personas, y en la consulta individual se trabaja con figura, o con otra gente le pone en suelo papeles y que los nombres los distribuye igual. Y la diferencia es que el individual, en ese caso, la persona se va trasladando al consultante en cada parte y siente lo que siente, por ejemplo, la actual pareja, lo que siente la primera, y lo va explicando.
En la grupal no es así. Y lo interesante de la grupal es que tú lo pones y haces esta constelación, esta imagen espacial. Una representación en el fondo, en este espacio físico. Exactamente. Y pones esta imagen, ¿y qué es lo que hace? Que el terapeuta le dice, mira, a cada representante, lo que tienes que hacerte tú es moverte lentamente y contáctate con tus sentimientos hacia donde tú quieras, donde te lleve el movimiento. Cuando te quieres parar, te paras. Cuando tú sientas, haz cualquier cosa que tú sientas que tengas que hacer. Entonces se empiezan a mover y se empieza a dar una imagen, que esa imagen refleja el conflicto, refleja la dificultad que hay ahí. Y cuando tú tienes esa imagen de esa dificultad que hay, los terapeutas ya sabemos cuál es la imagen de la resolución. ¿Entendés? Entonces, en algo con lo que estamos hablando, por ejemplo, se puede poner sencillamente el orden natural. ¿Entendés? El primero, el segundo, el tercero, y se ponen. Y se les preguntan cómo se sienten cada uno. Entonces, lo que ocurre es que mágicamente se empiezan a sentir todo, oh, estoy bien, me siento, aliviada. Claro, me siento aliviada. A liberar estos como dolores, estas cosas no resueltas. Porque se sienten reconocidos también. ¿Entendés? Entonces, al hacer eso, ¿y qué es lo que ocurre? Es que tú estás haciendo un movimiento, que es un movimiento energético, y es un movimiento que tiene que ver como con el alma, con esa cosa más sutil, con esa información que todos traemos. Celularmente, está en nuestro ADN. Exactamente, y ese movimiento necesita un tiempo para decantarse. Entonces va a llegar un momento, que no sabemos cuál es el tiempo, en que solo eso se va a resolver, y ya no va a haber la dificultad que había. Claro, en el fondo es ir sanando estos como dolores más antiguos que uno tiene respecto en el fondo de sus relaciones. Claro. Y Susana, cuéntame, tú como consteladora, ¿no es cierto?, como trabajas tanto individualmente como colectivamente, ¿qué otra forma de expresión tiene la técnica? Es decir, que tú, por ejemplo, ¿hay verbalizaciones entre las personas cuando es grupal? Sí, verbalizaciones en el sentido, o sea, de que el terapeuta va y le da el permiso. Pido permiso. Es importante. Le dice cuando tú cómo te sientes. ¿Quieres decir algo? ¿Vale? Pero cuando se está moviendo no se permite que nadie diga nada. Es un trabajo más silencioso. Sí, absolutamente silencioso. Hay un momento en que uno quiere saber. Entonces ahí es cuando revela cada uno lo que está sintiendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el consultante está mirando esta imagen y es increíble porque la está mirando y se da cuenta que es exactamente lo que está viviendo. Y reconoce la dificultad. Claro, en el fondo una forma de ver su propia historia. Exactamente. Entonces, después que se reconoce eso y se ve cuál es la dificultad, viene la resolución. Y cuando se hace la resolución, muchas veces se le pide al consultante que él vaya y se represente a sí mismo. Y diga algo, por ejemplo. Claro, entonces tiene que decir, por ejemplo, en esto, lo que estamos hablando en este caso, a la primera mujer le dice, tú eres la primera. Claro. Y te reconozco. ¿Entendés? Entonces, hace así. Entonces, tengo mi lugar. ¿Entendés? Tengo la jerarquía. Ya está claro de que no estoy en esta relación y a lo mejor ella también está en otra relación. ¿Entendés? Pero el reconocimiento en la jerarquía es clave. Claro, es hacer consciente, en el fondo. Hacerlo consciente. Traigo a muchos más a mi espalda, digamos. Exactamente. Ancestralmente. Bueno, y otro orden del amor que también se trabaja mucho es el orden de la pertenencia. La pertenencia. ¿Y eso? Todos los nacidos en el sistema familiar pertenecen y los no nacidos también. ¿Cómo es eso de los no nacidos? Explícame un poco. Tenemos serios problemas acá. Sí, esto me interesa desarrollar. Serios problemas. Porque, por ejemplo, los abortos. ¿Qué pasa en un aborto? Son secretos normalmente, no se hablan y no se lo aceptan como parte del sistema. Pero aunque haya estado un día, un mes, 15 días, o aborto espontáneo a veces a los 4 meses, es un ser que llegó al sistema. Entonces, cuando no se habla,
son también excluidos. ¿Ah? Cuando se acepta, la persona logra entender de que las razones por qué se hizo el aborto, por ejemplo, y que lo estaba excluyendo y lo hace parte de su sistema, se produce una sanación espectacular. Entonces ahí también se usan frases y, por ejemplo, también se le pide a veces, porque la constelación familiar es un acto de sanación, es un ritual de sanación mismo. ¿Entendés? Porque tú estás viendo la imagen, ves el conflicto y se ven las soluciones, y a veces se piden rituales. Entonces, por ejemplo, el ritual que le dicen honra a la persona, por ejemplo, si no es aborto, honrar a un tío innombrable que nunca existió porque fue el malo, ¿ves?, que hacía todas las cosas. Entonces, sencillamente honrarlo, es decirle, te honro. Entonces se le pide que además que le diga, te honro, tío, y te miro por primera vez, tú eres parte del sistema. Pero si además eso tú le pides, por ejemplo, si es una cosa muy fuerte, de que la persona le haga una reverencia, o sea, hace un ritual de hacer y doblarse, eso queda marcado físicamente en la persona. Igual creo que es un poco complejo, porque claro, uno se prepara, tú en este caso estás preparada para hacer estas constelaciones, sí, pero para una persona común que a lo mejor accede por primera vez a ordenar esta historia y tiene, como tú dices, un conflicto, incluso puede haber habido un abuso de por medio, ¿no es cierto? Entonces creo que físicamente, aunque es un ritual, creo que es muy complejo para una persona poder hacer una reverencia, algo frente a alguien que a lo mejor cometió un abuso con uno en algún minuto pasado, claro, digamos. Y eso, ¿cómo lo pueden manejar o ayudar a la persona? Mira, es tan simple como que en la constelación yo te dije que se revela el conflicto. Claro. ¿Y qué es lo que te hace eso? Como uno le va preguntando a las personas, el consultante o la consultante empieza a verlos por primera vez con otros ojos. Porque cada uno tiene su historia. Claro. El abusador tiene su historia. Y normalmente en los casos de abuso vienen historias muy hacia atrás. ¿Entendés? Donde hay violaciones y abusos, claro, y de repente se hace presente nuevamente porque son excluidos. ¿Entendés? Son los malos del sistema. Claro, es decir, hasta que no se resuelva, digamos, esto vuelve a resonar, a aparecer. Exacto. En tu vida. Entonces lo que ocurre ahí es que tú aceptas al otro con su historia. ¿Y perdonas? Perdonas y honras su vida también. Porque él también tuvo una vida muy dolorosa. O sea, no es jauja acá. Sí, en el fondo uno, así como puede traer alegrías o historias muy bonitas familiares que puede ir trasladando hacia el futuro, también uno puede traer un historial de dolor importante. Todos traemos historiales de dolores importantes. Todos. Claro. Todos traemos. Muy bien. Bueno, estamos conversando con Susana, o Azucena, que me gusta decirle a mí. Vamos a ir a una pausa y volvemos con las constelaciones familiares. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl. Bien, amigos, estamos de vuelta con el tema de las constelaciones familiares con Susana Escoge, que nos acompaña hoy, y queremos preguntarte, Azucena, cómo tú llegas a prepararte, que nos cuentes un poco, ¿verdad? ¿Cómo te preparas para constelar, para ayudar a las personas en sus procesos? Tú me contabas que esto igual es una canalización, ¿verdad? Uno está aquí para ayudar a otros. Eres un canal en el fondo. Claro, es un servicio. Un servicio que prestamos a los demás. ¿Y cómo te preparas tú para esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? Mira, aquí en Chile hay varios lugares donde uno puede prepararse. Entonces son 2 años. 2 años de preparación. En el caso mío, yo fui donde el Círculo de Constelaciones Familiares de Chile. También está ahí Calma. donde son 2 años, y son 2 años
en los cuales tú trabajas muy fuerte, son 3. Es tres días una vez al mes, un fin de semana, donde uno trabaja mucho. Trabaja, tú dices, en uno mismo, por ejemplo, en su propia emocionalidad. Y terapéuticamente también, y además una vez al mes en esta capacitación, ponte tú, todo el día sábado se hacen constelaciones constantemente afuera, y nosotros nos eligen mucho como representantes, entonces empezamos a vivenciar y a entender qué es lo que siente la persona cuando está siendo, ponte tú que estabas hablando de un abusador o abusada o abusado, ¿entendés? ¿Qué es lo que, cómo es que nos empezamos a poner en el lugar de las otras personas y a comprender? Y ¿sabes qué es lo que ocurre? Que en realidad es que el consultante, cuando está pidiendo, ¿no es cierto?, que una ayuda, una mirada, porque está teniendo un conflicto, un problema en su vida, o una enfermedad, o tiene problemas laborales, quiere solucionarlo porque se da cuenta que es algo repetitivo y quiere encontrar la manera de pararse distinto en la vida, porque se da cuenta de eso, entonces acude, entonces pide eso, ¿entendés? Entonces, al empezar a mirar desde fuera, esta persona logra entender muchas cosas. ¿Y por qué se logran entender muchas cosas? Porque él trae la información de su campo familiar. En el fondo uno mismo proporciona su... Pero es que eso es, porque eso es mágico, no es que él lo esté hablando. Él elige a las personas. Y justo elige a las que siente que tienen que estar, y esas personas empiezan a actuar como el papá, como la mamá, como el abuelo, y la persona está mirando y dice, pero sí es igual. Entonces, al empezar tú a tener esa información, te empiezas a dar cuenta de que ahí hay algo que es mucho más grande. Entonces, por eso que es muy natural que las personas empiezan a seguir esto, porque lo que se está representando ahí tiene que ver absolutamente con tu historia, con la historia de uno, tu historia personal. Y nosotros nacemos en un entorno familiar, con creencias, con formas de vida, ¿no es cierto?, genéticamente, con emociones, con formas de pensar, de ser, de estar, con nuestra propia historia. Nosotros no somos solos, ni vamos solos por el mundo. Tenemos que hacernos más conscientes. Tenemos que hacernos conscientes. Más colectivamente. Sí, y honrar a nuestros padres. Recordar esto, estamos ¿verdad? aquí viviendo las experiencias en esta vida, gracias a que se juntó papá y mamá y llegué yo. Bueno, de hecho yo creo que el hecho de nosotros estar conversando aquí y ahora, estamos de alguna manera trayendo también nuestras historias. Sí, también partimos, ¿no es cierto?, para honrar a nuestros padres y madres para este programa y para dar a conocer a otros, ¿verdad?, esto, pero también estamos siendo parte de un sistema. Exactamente. Azucena, cuéntame, esto quizás uno lo está visualizando a nivel adulto, pero ¿hay alguna posibilidad de trabajar con niños, por ejemplo? Eso cuéntame un poco, ¿cómo sería a nivel de los niños? Yo no he trabajado con niños. Ya, pero ¿qué sabes tú de esto? Pero el niño tiene que tener una cierta edad para que tú puedas trabajar con él, o sea, niño en el sentido no de niño, pero hablemos un puber, o sea, ya 14 años, adolescente, sí. Y no más pequeños, digamos. No, pero sí tú puedes como papá o como mamá pedir, como eres padre y madre, pedir trabajar por este niño, con la dificultad, la enfermedad, lo que tiene. Y tú eliges dentro de las personas que están ahí a alguien que represente a tu hijo. Ah, perfecto. Y no estando presente a lo mejor. No, y no estando presente, se empieza a mover y se empieza a mostrar cosas que el papá y mamá nomás saben. Uno no lo sabe, como terapeuta tampoco lo sabe. Uno pregunta las mínimas cosas. Mientras menos información me dé la persona, el consultante, mejor para mí. Porque estoy más libre de poder mirar sin contaminación, con una mirada más pura. Entonces, como se da esa cosa mágica, se empieza a reconciliar. Si en el fondo el objetivo de las constelaciones familiares apunta a eso, a reconciliarme con mi historia.
Exacto. con y que mi tanta historia falta vivida. nos hace mucha falta como sociedad, ¿verdad? Y se hacen constelaciones familiares a los países. Yo estuve como representante en una constelación de Sujei Alemán, que es una consteladora mexicana que vino acá a enseñarnos también todo lo en relación con las enfermedades. Y terminamos por esas cosas mágicas más que se dieron personas que estaban en la dictadura, qué sé yo, salir con 2, 3, constelando cosas y dijo, hagamos una constelación de país. Y es maravilloso. O sea, terminamos todos llorando. Y de repente estaban ¿no es cierto?, todos los que estaban, los afectados, los que sufrieron, las víctimas, ¿no es cierto?, claro. Y los perpetradores al otro lado. Y cómo de repente a uno que era víctima le tocó ser perpetrador. Claro, ponerse en otro lugar. Y cómo se empezó a unir esta cosa, era maravilloso. Terminamos todos llorando. Estamos todos abrazando. Muy aliviados luego de terminar ese proceso. Claro, porque todos los que vivimos ahí ya nos sanamos de esa historia. Éramos 50 personas. Impresionante vivir eso. Sí, es así. Y hay constelaciones también que las hacen, hay consteladoras y un constelador también que ya andan por el mundo enseñando, que son constelaciones chamánicas, donde todo lo que es la resolución pasa por un ritual chamánico, por una mirada chamánica. Yo estuve en México el año pasado en un encuentro latinoamericano de constelaciones, y ahí yo, la razón principal por qué quise ir fue por ella, que es una mujer de Canadá, que también ella es, por una parte es netamente indígena, por otra parte no es indígena, ¿no es cierto? Y ella entró a las constelaciones, primero era visitadora social, y entró a las constelaciones y se empezó a dar cuenta que había mucha resonancia con la forma de hacer los rituales los indígenas, y desarrolló su forma, que es precioso también. Una sabiduría en el fondo, claro, ancestral. Ahí volvemos a los ancestros. Siempre, exactamente. Entonces para mí también fue un regalo muy grande de ver cómo se hacen distintas constelaciones. Bueno, te agradezco. Cada cual aporta. Tu aporte. Yo creo que quisiéramos seguir conversando de esto, pero me surge también algo porque, por ejemplo, una persona me pregunta ¿por qué siempre a mí me va mal? ¿Qué pasa con mi prosperidad? O sea, tiene un tema recurrente que ahora que estamos conversando me huele, porque hay muchos temas que a uno a lo mejor le pueden resonar. Y me habla justamente de eso. ¿Por qué a lo mejor a mí no me va tan bien? ¿Qué pasa con la prosperidad? ¿Cómo puedo trabajar eso? Esas eran como las preguntas, creo que estoy interpretando de alguna manera esta persona. La clave para trabajar en constelaciones familiares en ese caso es sistémico. O sea, si la dificultad que tú tienes está en el sistema familiar, o es solamente tuya. Si está en el sistema familiar, obviamente ahí ya la cosa cambia. Entonces ahí tú puedes trabajar en constelaciones familiares desde esa perspectiva, digamos. Porque estás dentro de un sistema. Y dentro de un sistema, ¿por qué? Porque ocurre, por ejemplo, que nosotros cuando somos niños dependemos 100% de los adultos. Y como dependemos 100% del adulto, estamos con todas nuestras antenas percibiendo todo lo que ocurre. Entonces de repente vemos a alguien que está mal, por ejemplo, una mamá, por ejemplo, que está mal y que se enferma, y uno no quiere que se enferme, entonces inconscientemente el niño, cuando tú dices, yo lo hago por ti, o sea, yo me enfermo, mamá, tú no, yo lo enfermo. Lo asume, y lo asume. Y se enferma, digamos. Y se enferma. Entonces eso es por el sistema, ¿no es cierto? Que está. Entonces, en relación con lo que dices tú de la abundancia, de la prosperidad, hay que ver si acaso eso también está en el sistema. Y se muestra, ¿no? Tú puedes poner, por ejemplo, desplegar acá y decirle, tú, si tú quieres trabajar esto, yo digo, a ver, elige entre los que están aquí alguien que te represente a ti, alguien que represente la abundancia y otro que represente la carencia, nada más. Y se empiezan a mover y empiezan a mostrar el sistema. Claro, y que viene, digamos, de una forma también de relacionarse.
de la actitud frente a la vida, porque en el fondo en su accionar la persona quizás ella misma tiene que ver con esa falta de prosperidad, por estas relaciones, digamos. Claro, y porque tú resuenas con alguien del sistema, y digamos, lo estás haciendo visible. Y continúo, digamos, en esa hasta que se resuelva. Claro. ¿Comprende? Entonces es maravilloso porque... Disculpa. Yo, por ejemplo, te contaba que cuando yo estaba estudiando, a mí me nació en forma natural, cuando jugábamos, cuando chicos, entonces cuando ibas a salvar a todos, entonces tú ibas corriendo, así, decías 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Claro. Bueno, yo dije, esto es igual cuando jugaba cuando chica, la diferencia es que yo digo, 1, 2, 3 por mí, por todos mis descendientes y todos mis ancestros. Todos mis compañeros. Claro. Entonces, en el fondo estás así, porque por eso que es un acto de amor. Claro. Porque te das cuenta que estás resonando con algo y con alguien de tu sistema, lo reconoces porque en el fondo te pones en el lugar y ese malo de la película no era tan malo, y si era malo, entiendes las razones que lo llevaron. Claro que sí. Entonces de eso se trata, reconciliarse con nuestra historia. Claro, y hay mucho también en la infancia que uno puede encontrar, porque mira, yo recuerdo solo anecdótica y brevemente, pero la verdad es que nosotros éramos 4 primos cuando éramos chicos, no sé, 7, 8 años, y nosotros siempre jugábamos y éramos una familia. Cada uno de nosotros representaba un rol. Por eso que lo traigo ahora, porque en el fondo tiene que ver con esto. Uno inconscientemente como niño recreamos una situación. Después pasaron los años y hoy en día como adultos nosotros cumplimos ese rol tal cual como nosotros jugábamos. Y eso es lo que yo tengo de recuerdo, que en el fondo es muy grato, pero se cumplió. Tal cual, cada uno representaba de los 4 un papel y cada uno de nosotros tuvo personificó ese papel. Y así fue, tal cual, para las 4 personas. Entonces quizás, sería interesante explorarlo. Explorar si acaso en el sistema se está repitiendo. Sí, yo creo que eso me ha dado la idea, y también me gustaría invitar a todos los amigos de TV en Chile a que quizás pudieran acceder a esta terapia alternativa y que tú les dieras un mensaje o también nos cuentes cómo te pueden encontrar, para que puedan hacer a lo mejor una terapia individual o colectiva. Sí, claro. Bueno, sale mi correo, ¿no es cierto? Sale mi correo. Sí. Entonces que me escriban al correo y ahí yo les contesto a todos los que quieran. Claro. Y también invitarlos, porque no solamente en Chile, como sé que esto llega a toda Latinoamérica, las constelaciones familiares se están haciendo todo al revés de todo el mundo. Así que cualquiera que le resuene esto, pregunte y va a encontrar un constelador o una consteladora para que pueda trabajar eso. Alemania también. Sí, Alemania con mayor razón, si ves el link desde Alemania. Así que estamos dando la vuelta al mundo con estas constelaciones familiares. Estamos agradeciendo tu presencia hoy día acá, a todos nuestros ancestros también que han hecho posible este camino de juntarnos en este espacio para poder abrir más caminos. Así es que nos despedimos y nos vemos en un próximo programa de Armonía y Salud. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl